¿Cuántos han sentido miedo alguna vez porque escucharon que alguien tenía miedo porque alguien le provocó el miedo? Cuando la pandemia había miedo colectivo, todo el mundo pensaba que se iba a morir. ¿Sabe que aquí en la historia de David y Goliat lo que estaba ocurriendo precisamente era un miedo colectivo? Lo escuchó Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces aparece por allí, no por casualidad, un joven llamado David. La victoria no depende del tamaño del gigante. La victoria depende de nuestra fe. David y Goliat. David y Goliat nos demuestra el miedo colectivo. Y quiero hacerle una pregunta esta mañana. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez porque escucharon que alguien tenía miedo porque alguien le provocó el miedo? ¿A alguien le ha pasado? A todos. Mire, cuando la pandemia había miedo colectivo, todo el mundo pensaba que se iba a morir. Usted estornudaba por allá abajo y la gente salía corriendo para el otro lado. Y si lo veían con unas máscaras que yo tenía que eran transparentes, no se le querían acercar a usted a nada. Recuerdo que en un momento dado estábamos en la iglesia dando un servicio y alguien escribió en los comments: ninguno de ustedes tiene máscara, así que parece que quieren irse todos al cielo. Imagínense cómo estaba la gente. Miedo colectivo, miedo a la muerte. Y la realidad es que hubo mucha gente que murió. No, eso no lo podemos negar. Hubo mucha gente que murió. Pero ¿sabe algo? En esa época mi suegro estaba vivo y fue de los primeros que cogió COVID, cuando no había ni vacuna ni había nada. Y pensamos, aquí llegó y se fue, se murió. ¿Sabe qué? Duró 4 años después de eso. Y le dio COVID un montón de veces. Pues no le tocaba, y como no le tocaba, pues no le tocó y punto. Cuando le llegó su momento, que ya estaba madura la fruta en el árbol, Dios dijo: me lo tengo que llevar. Y se lo llevó en su tiempo. Pero el miedo colectivo, no importa por las razones que sea. Mira, ahora mismo estamos ante una guerra. Por allá, por el Medio Oriente. No sabemos si pueda llegar aquí donde nosotros, a nuestro territorio. Pudiera ser. ¿Sabe cuántos terroristas hay regados por ahí, por donde quiera? Usted y yo no lo sabemos. Ahora, si uno va a comenzar a vivir con ese miedo de lo que puede pasar o lo que puede dejar de pasar, ¿sabe qué? Mi fe está puesta en Jesucristo, no en ningún hombre ni las decisiones que se tomen aquí abajo. Porque todas las decisiones que se tomen aquí abajo, ¿sabe algo? La mayoría de las decisiones que los hombres toman aquí abajo son incorrectas. No son las decisiones correctas, porque están basadas en el egoísmo y el egocentrismo. Y pudiéramos decir, no, porque primero nosotros. Ahí está el problema. Primero nosotros, ¿no? Puede haber un miedo colectivo. ¿Sabe que aquí en la historia de David y Goliat lo que estaba ocurriendo precisamente era un miedo colectivo a lo que podía ocurrir? 1 Samuel capítulo 17, verso 11. Goliat salió allí afuera, profirió unas palabras y les dijo: ninguno de nosotros tiene que pelear, solamente uno de ustedes tiene que pelear contra mí, decía Goliat. Y si yo le venzo, ustedes nos sirven a nosotros, y si ustedes me vencen, pues nosotros le vamos a servir a ustedes. Eso era un deal increíble. ¿Sabe que Goliat lo estaba haciendo porque él se sentía que tenía superioridad? Soy más grande. Era el más grande por sobre todos los hombres. Y no había un hombre en Israel a la altura física que él tenía. Por eso lo estaba haciendo. Ahora mire lo que dice el verso 11. Oyéndolo Saúl y todo Israel. Miedo colectivo, no fue uno solo. Lo escuchó Saúl y todo Israel. Se turbaron y tuvieron gran miedo. El miedo se apoderó de ellos. Todo el ejército tenía miedo. No era un ejército cualquiera. Llevaban tiempo peleando. Habían estado entrenando
peleando con todos los pueblos que habían tenido alrededor en la conquista. Eran guerreros entrenados, eran soldados entrenados y aún así se apoderó de ellos el miedo colectivo a los resultados que podían obtener si aquello no salía de la manera correcta. Si aquello salía como ellos pensaban o como sus ojos estaban viendo, iban a tener grandes problemas. Y el miedo llegó a tal punto que los paralizó. 40 días estuvo Goliat saliendo, insultándolos y diciéndoles lo mismo. Todos los días salía y les decía las mismas palabras. Y ellos estuvieron por 40 días paralizados. ¿Sabe por qué? Porque estaban mirando la batalla con los ojos humanos. Ellos estaban mirando lo que tenían de frente. Su razonamiento decía, no podemos ganar. Esta batalla no la vamos a poder ganar. Eso es lo que le decía su razonamiento. Eso le decía el razonamiento a todos. A todos. Entonces aparece por allí, no por casualidad, un joven llamado David, con una perspectiva totalmente diferente. Anote por ahí, perspectiva diferente. Porque los cristianos, los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que tener una perspectiva diferente de lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso fue la diferencia. David tenía una perspectiva diferente de lo que estaba allí ocurriendo. David vio lo mismo que vieron todos los demás. Un gigante profiriendo insultos, diciendo cosas, desafiando. Pero ¿sabe cuál fue su reacción? Su reacción fue completamente diferente. Y estas fueron las palabras que David dijo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se cree este para provocar a Dios? Él no me está provocando a mí. Eso es lo que David está diciendo. Él no me está provocando a mí. Él no los está provocando a ustedes. Él está provocando a Dios. A quien él está desafiando es a Dios. Y usted sabe algo. Cuando alguien desafía a Dios, ya la batalla está decidida. Escúcheme bien. Cuando alguien desafía a Dios, la batalla se decidió. Ya la batalla está gana y sabemos quién la va a ganar. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Jesucristo venció todo, incluyendo la muerte. No hay nada que lo pueda atar. Goliat estaba desafiando a Dios, pero un ejército entero no había visto o no había podido tener la perspectiva de que el desafío no era contra ellos. El desafío iba hacia arriba. Y el miedo colectivo se apoderó de ellos. La historia de David nos enseña el poder de la fe sobre el temor. La fe sobre el temor. Usted puede tener temor, pero si usted cree en Jesucristo y en todo su poder, ¿sabe qué? Y en todas sus promesas, nada es imposible para Dios. Con Dios ningún gigante es invencible. La victoria no depende del tamaño del gigante. La victoria depende de nuestra fe. Y usted pudiera decir, pero es que si para un gigante grande yo tengo que tener una fe muy grande. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dices a este monte, muévete. ¿Y qué tiene que hacer? Se tiene que mover.
Fíjese el tamaño que necesita. Un grano de mostaza es lo que usted necesita para que un gigante se tenga que mover. La batalla no depende del tamaño del gigante. Depende del tamaño de nuestra fe. Aquella batalla no fue de David. David hizo su parte. Él sabía que tenía que hacer su parte. Pero aquella batalla no fue de David, aquella batalla fue de Dios. ¿Sabe lo único que tuvo que hacer David? Ser obediente fue con lo que él sabía hacer. Él sabía tirar con una honda. Pues ¿sabe qué Dios utilizó? La honda y la piedra con la que David estaba acostumbrado a tirarle a los animales salvajes del campo. Dios va a utilizar lo que tú sabes hacer para lograr su propósito. Pero tenemos que creerlo. No podemos dejar que el miedo se apodere de nosotros. Ante cualquier circunstancia, Dios va a utilizar lo que tú tengas, lo que tú sepas. Y con eso va a ser suficiente para tener una victoria, perdón. Hoy los gigantes que enfrentamos no tienen 3 metros de altura como tenía Goliat. No son gigantes quizás visibles que podamos ver. Hoy día los gigantes se llaman ansiedad, temor, inseguridad, crisis, enfermedades, problemas familiares, situaciones que parecen imposibles. Todos estamos expuestos a eso porque estamos en este mundo. Yo sé que cada uno de nosotros aquí ha conocido o en estos momentos tiene o conoce a alguien que está pasando por una situación como esta: ansiedad, temor, inseguridad, crisis, enfermedades, problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos deja estas historias para enseñarnos una gran verdad. Cuando confiamos en Dios, ningún gigante puede detener el propósito de Dios en nuestra vida. Lo voy a repetir de nuevo. No cuando creemos en Dios. Creer en Dios es una cosa, confiar en Él es otra totalmente diferente. Porque usted puede creer en mí y no confiar en mí. Así que mucha gente cree en Dios. Sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios está allí, yo creo que Dios está en el cielo, yo creo que sí, que Él vino y murió y resucitó para llevarnos al cielo, pero no confían. Hasta ahí llegamos. Todo lo demás me lo dejas a mí, que yo me encargo de eso. Creer es una cosa y confiar es otra. Cuando confiamos en Dios, ningún gigante puede detener el propósito de Dios en nuestra vida.